En el corazón de Ucrania existe un bosque que no aparece en los mapas, un lugar donde el tiempo parece caminar hacia atrás y los espejos no muestran lo que está delante, sino lo que te observa por detrás. Los más ancianos evitan hablar de ella, y cuando el nombre Mokoshka es susurrado, hasta los cuervos se callan. Algunos dicen que fue una mujer, una curandera solitaria, rechazada por su aldea. Otros creen que era una diosa aprisionada, castigada por desafiar los dogmas de la fe. Pero todos concuerdan en una cosa: quien entra en el claro donde ella vivió, nunca vuelve siendo el mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados intentaron capturarla. Solo uno regresó, ciego, mudo, con palabras talladas en la espalda. El tiempo está mal ahí. Décadas después, una antropóloga desapareció al investigar su leyenda. La última imagen de su cámara: ojos entre los árboles y una sombra de cabellos largos que se movía sin sonido. Esta no es solo una historia sobre una bruja. Es sobre una fuerza que atraviesa generaciones, que se alimenta de recuerdos y que tal vez esté más cerca de lo que imaginas. Si te gustan las historias reales, leyendas olvidadas y misterios que desafían la lógica, respira profundo, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma como ves el mundo. ¿Crees que un lugar puede guardar una maldición viva? Ucrania es tierra de historias profundas, moldeadas por guerras, silencios y pactos no dichos. Entre sus bosques antiguos existe una leyenda que no muere, porque ella no quiere morir. Hoy vas a conocer a Mokoshka. Pero cuidado, dicen que solo escuchar su nombre ya es suficiente para ser tocado. Mokoshka no es solo un personaje, ella es un eco, una presencia que aparece en relatos desconectados. Animales que hablan, hombres que enloquecen, niños que sueñan en lenguas muertas. Ella nunca está ahí, pero siempre deja rastros. En tiempos de persecución religiosa, mujeres como ella eran vistas como amenaza, pero Mokoshka no huía, ella enfrentaba, y según dicen, decidió que nunca más sería tocada por la muerte. A lo largo de esta historia, conocerás testimonios reales, registros olvidados y fragmentos de una investigación que desapareció junto con su autora. No se trata solo de una bruja, se trata de entender lo que pasa cuando lo invisible se niega a ser olvidado. Si te gustan las historias que mezclan lo real con lo mítico, que atraviesan tiempos y fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos, este video es para ti. Pero atención, dicen que Mokoshka no necesita que creas, solo necesita que la escuches. Si eres nuevo aquí, suscríbete para más historias como esta, sombrías, emocionantes y basadas en leyendas reales. Deja tu like y comenta. ¿Crees que alguien puede sobrevivir a su propia muerte? Ahora, respira profundo, cierra los ojos e imagina un bosque que respira, porque es ahí donde todo comienza. La aldea de Selishche, en Policia, parecía congelada en el tiempo. Casas de madera cubiertas de musgo, rodeadas por árboles centenarios, formaban un laberinto de silencio. En medio de aquel paisaje olvidado, una casa alejada del sendero principal era evitada por todos. La construcción estaba en ruinas, pero aún exhalaba el olor de cenizas quemadas, resina y algo más. Algo metálico como sangre coagulada. Era ahí donde Mokoshka había vivido. O, como decían los más ancianos, donde ella aún residía, de alguna forma. Mokoshka habría nacido en 1887, hija de una partera sorda y un leñador albino. Su apariencia causaba desconfort. Ojos grisáceos, piel muy clara y un silencio que parecía absorber los sonidos a su alrededor. Desde pequeña, los animales la seguían. Cuervos, lobos, gatos salvajes. Ella hablaba con ellos, y ellos obedecían. En la juventud, fue acusada de provocar la muerte de un sacerdote durante la misa. El hombre cayó seco al suelo, después de mirar fijamente a Mokoshka por primera vez. El caso nunca fue explicado. La aldea trataba de ignorarla, pero era imposible. Ella resucitaba vacas enfermas, hacía que recién nacidos respiraran, tras minutos sin signos de vida, y curaba gangrenas con un susurro. Los más necesitados venían a ella de noche, dejando ofrendas en la puerta. Pero nadie hablaba con ella en público. Era como si el simple contacto visual la volviera peligrosa. Un pacto silencioso reinaba entre ella y los aldeanos. Ella los protegía, y ellos fingían que no existía. Cierto día, durante la primavera de 1910, el bosque alrededor de la aldea fue tomado por un olor intenso de flores podridas. El agua del pozo comenzó a burbujear, y los perros ladraron. Por 3 días sin parar, era el anuncio de algo. Cuando la luna se puso roja esa semana, 3 niños desaparecieron.
Sus huellas terminaban frente a la casa de Mokoshka. Cuando fue confrontada, ella solo respondió: «Fueron elegidos», y se encerró entre las sombras. El pueblo de la aldea, tomado por el miedo y la culpa, se reunió para quemarla, pero al invadir su casa, encontraron solo espejos. Decenas de ellos, colgados del techo, fijos en el suelo, recostados en las paredes. En todos el reflejo estaba distorsionado. Mostraba no a los aldeanos, sino a ellos mismos, muertos. En silencio todos retrocedieron. Mokoshka surgió entre los espejos y dijo: «Quien quema el fuego será consumido por él». Después de eso, nadie se atrevió a tocarla. Con el pasar de las décadas, Mokoshka envejeció, o fingió envejecer. Su cabello se volvió blanco, pero sus ojos mantenían el mismo brillo metálico. Ella caminaba poco, pero cuando hablaba, los vientos cambiaban. Durante la ocupación nazi, fue llevada por soldados. Dicen que querían usar sus poderes. El bosque se quedó mudo por una semana. Después, los cuerpos de los soldados fueron encontrados empalados en árboles, con sus bocas cosidas con cabello humano. Mokoshka estaba de vuelta, sin un rasguño. La aldea fue abandonada en los años 80. Quedaron ruinas, un camino olvidado, y el miedo clavado en la memoria de quien sobrevivió. Pero los rumores persistieron. Personas comenzaron a desaparecer en los senderos cercanos. Sonidos de voces femeninas cantando en lenguas muertas fueron registrados por turistas. Y, en noches de luna nueva, siluetas de una mujer blanca fueron vistas atravesando la niebla. Ese fue el origen del miedo. Mokoshka no era apenas una mujer. Ella era el peso de las generaciones que intentaron silenciar lo inexplicable. Y ahora, décadas después, la maldición volvería a ser despertada. En 1993, Olena Dobrovsky, una investigadora de folclore y rituales arcaicos, decidió investigar la leyenda de Mokoshka. Movida por relatos dispersos y cintas cassette, con voces extrañas captadas en el bosque, embarcó hacia Polisia con una mochila, una grabadora y una cámara de video. Olena creía que muchas brujas de la historia eran en realidad mujeres sabias perseguidas por una sociedad patriarcal. Pero con Mokoshka algo era diferente. Había un vacío en las fuentes, un silencio que olía a miedo real. Al llegar a la aldea abandonada, encontró ruinas y vestigios de objetos antiguos, vasijas con símbolos eslavos, velas derretidas en círculos de ceniza, espejos rotos colgados de árboles muertos. Se instaló en una antigua cabaña con techo agujereado y comenzó a registrar sonidos y fenómenos. Los primeros días, solo el viento. El cuarto día, comenzó a escuchar voces detrás de las paredes, aún sin haber paredes. Olena encontró un diario antiguo parcialmente quemado, escondido bajo el piso. Narraba acontecimientos extraños, como mujeres que soñaban, como Mokoshka antes de morir, o niños que despertaban hablando idiomas que los padres no comprendían. Las últimas páginas estaban manchadas de sangre y terminaban con una frase enigmática. Ella nunca se fue. Ella es el bosque ahora. En una de sus exploraciones nocturnas, Olena entró en el claro donde, supuestamente, estaba la casa de la bruja. Ahí encontró solo niebla densa y una sensación de vértigo. En sus grabaciones se la escucha murmurando: «Todo está volteado, como si el tiempo aquí no caminara, o caminara hacia atrás». Entonces el sonido se distorsiona y ella comienza a reír, una risa que ya no parecía humana. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo la cámara. En ella, los últimos minutos muestran una silueta de mujer al fondo, cubierta por un velo de sombras. Se acerca lentamente sin mover los pies. Cuando llega cerca del lente, la imagen se congela. Pero antes del final, se escucha a Olena susurrando: «Ella me vio, y ahora soy parte de ella». Después de la desaparición, el caso fue silenciado por las autoridades. La familia de Olena recibió solo una carta escrita a mano. Ella eligió quedarse. El ADN encontrado en la cámara no correspondía a ningún ser vivo conocido, y los archivos de sonido presentaban frecuencias inaudibles, para humanos, pero que causaban malestar profundo en quienes las escuchaban. La leyenda ganó fuerza nuevamente. Turistas comenzaron a invadir el bosque en busca de la bruja. Algunos volvían en shock, con los cabellos canosos, de un día para el otro. Otros jamás regresaban. La aldea fue rodeada de avisos, pero de noche aún se escucha la música distante de un canto ancestral, como si Mokoshka los llamara. El bosque ahora tenía hambre, y cada visitante parecía alimentar su presencia. Mokoshka se estaba fortaleciendo. La antropóloga desaparecida había despertado algo más antiguo que la propia Ucrania. Mokoshka, según estudiosos del folclore eslavo, puede ser una derivación profana de la diosa pagana Mokosh, divinidad de la fertilidad, del agua y del destino.
Pero algo pasó con esa entidad. La leyenda cuenta que, traicionada por los hombres que la adoraban, Mokosh fue despojada de su poder sagrado y sellada en un cuerpo humano. Mokoshka sería entonces esa diosa aprisionada, en forma de mujer, un castigo impuesto por los propios dioses, o una maldición autoimpuesta. El espejo era su símbolo, no solo por vanidad, sino porque ella tendría el poder de reflejar la verdad oculta en cada alma. Los que se miraban en sus espejos veían no el presente, sino su final. Algunos gritaban, otros enloquecían, decían que era el espejo del alma, y aquellos que veían su muerte, a veces la anticipaban. En 1925, una niña de 12 años fue encontrada caminando desnuda por el bosque murmurando: «Ella me mostró cómo termina el mundo». Al ser llevada a la aldea, la niña repetía los mismos gestos que Mokoshka hacía: círculos en el suelo, manos vueltas hacia el cielo y oraciones que mezclaban ruso antiguo y polaco. La niña murió 3 días después, sin motivo aparente. Muchos de esos relatos fueron recolectados por un sacerdote llamado Yuri Tarnowski, que mantuvo un diario detallado sobre los fenómenos de Policia. Él afirmaba que Mokoshka no era una bruja, sino un espejo vivo del pecado humano. Un ser que, al ser invocado, devolvía a las personas lo que más escondían: su culpa, su miedo, su pasado. El diario de Tarnowski desapareció en 1946, pero fragmentos fueron encontrados enterrados bajo el altar de la iglesia local. En una de las páginas se leía: «Ella vino a mí. Vi a mi padre, mi madre, mi tumba. Ella es el final de todas las cosas». Esa misma noche, la iglesia se incendió sola, sin señales de electricidad o presencia humana. Las cenizas formaban símbolos arcaicos en el suelo de piedra. Mokoshka no hablaba mucho, pero los que la escuchaban decían que su voz no venía de la boca, venía de la cabeza, como si pensaran con palabras de ella. Era como si plantara pensamientos, y cuando esos pensamientos maduraban, algo se rompía dentro de la persona, como si la mente ya no fuera suficiente para contener la verdad. Con el tiempo surgieron rumores de que Mokoshka podía atravesar el espejo, no solo ver el futuro, sino venir a través de él. Algunos niños decían haber conversado con ella en sueños, otros decían haberla visto dentro de los espejos de la casa. Una señora de la aldea se suicidó después de romper todos los espejos que poseía. En su carta escribió: «Ella me prometió que nunca me dejaría envejecer». Cumplió. El espejo dejó de ser objeto y se volvió símbolo. Mokoshka, la mujer diosa, ya no necesitaba carne para existir. Se había esparcido en reflejos, en recuerdos, en historias contadas en noches de tormenta. Y ahora, como una maldición viral, era parte de la mente colectiva del bosque. El bosque de Policia nunca más fue el mismo. Después de Mokoshka, las plantas crecían en direcciones equivocadas. Árboles con troncos retorcidos formaban símbolos que solo se revelaban vistos desde arriba. Animales salvajes se comportaban como domesticados, y perros abandonados custodiaban caminos como centinelas silenciosos. Era como si todo estuviera vivo y atento. Personas que se perdían en el monte relataban una misma sensación. El tiempo se desaceleraba. Horas parecían días. Algunos veían familiares muertos llamándolos de vuelta. Otros encontraban objetos de su infancia en medio del bosque, juguetes, ropa, hasta cartas nunca escritas. Era como si el bosque supiera lo que cada uno más deseaba, o temía. En 2002, un grupo de estudiantes de la Universidad de Lviv intentó hacer un documental sobre Mokoshka. De los 5 jóvenes, solo 2 volvieron. Uno de ellos, Andriy, se negaba a hablar. La otra, Katerina, perdió el cabello y parte del habla. En los años siguientes, comenzó a escribir compulsivamente símbolos que no reconocía. Uno de ellos coincidía con un antiguo sello de protección usado en rituales eslavos para aprisionar entidades. Las imágenes grabadas por el equipo muestran distorsiones visuales y sonidos incomprensibles. En una de las escenas, una silueta blanca aparece al fondo, flotando entre los árboles. Cuando uno de los jóvenes trata de acercarse, cae al suelo como si hubiera sido jalado por algo invisible. El video termina con el lente temblando y una risa grave que no parecía venir de ninguno de los presentes. Especialistas en psicología intentaron explicar los casos como histeria colectiva, inducida por leyendas y el aislamiento. Pero una de las psicólogas que evaluó a los sobrevivientes murió días después de tener un colapso nervioso. En su reporte, antes de romperlo entero, escribió apenas: «Ella sabe que yo sé». Mokoshka ya no necesitaba ser vista, bastaba ser recordada. El bosque era su templo y los visitantes, sus fieles involuntarios. Cada paso en el monte era una plegaria susurrada,
cada respiración un juramento, y a cada nombre pronunciado, ella se alimentaba. Con el avance de la tecnología, drones comenzaron a sobrevolar la región, pero algo extraño pasaba. Siempre que atravesaban la línea del claro, los aparatos caían, los sensores enloquecían y los videos se corrompían, como si la propia realidad rechazara ser observada ahí dentro. El espacio estaba sellado no por paredes, sino por la voluntad de ella. Mokoshka era ahora una entidad viva, consciente, hecha de raíces, polvo, memoria y arrepentimiento humano. Y quien se atreviera a perturbar su sueño, pagaría el precio. No todos los que encontraban a Mokoshka eran destruidos. Algunos eran transformados, elegidos. Criaturas humanas que de alguna forma volvían del bosque, con ojos diferentes, silenciosos. Comenzaban a escribir compulsivamente, dibujar mapas sin sentido, hablar con los árboles. Los vecinos decían que ellos habían sido sembrados, que algo había brotado dentro de ellos. En 2008, una niñita de 7 años llamada Irina desapareció del porche de su casa, en la aldea vecina de Narodichi. 3 días después, volvió sola, ilesa, pero con las palmas de las manos cubiertas de símbolos que ningún médico logró remover. Se negaba a hablar, excepto para decir, con voz serena, «Ella me enseñó a coser. El mundo nuevamente». Irina comenzó a tener visiones y cuando dormía, murmuraba palabras en una lengua muerta, eslavo eclesiástico antiguo. Un lingüista confirmó que los fragmentos de frases decían cosas como «Las raíces son más profundas que el cielo» y «El tiempo es un círculo cerrado con espinas». La niña dibujaba una figura femenina con velo en todas las hojas que encontraba. Relatos similares surgieron en años diferentes. Personas que desaparecían por horas y volvían cambiadas. Un hombre volvió con la piel cubierta por patrones florales, como si tatuajes hubieran brotado espontáneamente. Otro comenzó a construir espejos con madera y vidrio, encontrados en la basura, diciendo que necesitaba abrir las ventanas de la verdad. Los elegidos no parecían infelices, pero tampoco parecían humanos. Era como si parte de ellos hubiera sido reemplazada. Estudiosos llamaron a esto síndrome del retorno de Mokoshka, una condición psicológica ficticia para justificar lo inexplicable. Pero hasta hoy, ningún psiquiatra ha logrado revertir los efectos. Una teoría creció entre ocultistas ucranianos. Mokoshka estaba tratando de reconstruir el mundo, usando humanos como vasijas, plantando símbolos, palabras, ideas, que un día germinarían como una nueva realidad, una realidad donde ella no necesitaría más esconderse, una realidad despejada. Los elegidos eran las semillas de ese nuevo bosque. Sus mentes cargaban la memoria de Mokoshka, y a cada persona tocada por ellos, más fragmentos de la bruja se esparcían, como un virus, como una religión sin nombre. Ya no era una leyenda, era una infestación espiritual. Mokoshka no quería venganza, ella quería continuidad, eternidad. Ella quería florecer en el mundo moderno, y para eso bastaba tocar uno por uno, hasta que el mundo entero se volviera su bosque. En 2023, un equipo clandestino de investigadores paranormales, financiado por una fundación oscura, decidió penetrar el claro de Mokoshka. Llevaban equipos de última generación, sensores térmicos, traductores arcaicos y drones de alta resistencia. Querían probar de una vez por todas que aquello era real, o desenmascarar todo como histeria colectiva. La expedición duró exactamente 12 horas y 44 minutos. Después de eso, las señales cesaron. De los 5 miembros, 2 volvieron. Uno de ellos, sin lengua. El otro, con ojos completamente negros, sin pupilas. Ninguno de ellos respondió a las preguntas. Pero una de las cámaras fue encontrada, enterrada bajo hojas secas, con el lente vuelto hacia arriba. Las imágenes estaban distorsionadas, pero mostraban algo notable. Un espejo suspendido en el aire, girando lentamente, reflejando el rostro de cada miembro del equipo. En uno de los cuadros congelados, es posible ver a todos ellos, observando sus propios cuerpos muertos del otro lado del reflejo, como si hubieran intercambiado lugares con sus versiones post-muerte. El lente del espejo parecía pulsar, como un ojo, y cuando uno de los miembros tocó su superficie, hubo una explosión. El video tembló, las hojas volaron, y una voz femenina, dulce y sin emoción, dijo: «Ahora me conoces». Después el sonido cesó. El espejo desapareció. Pero desde entonces, incidentes comenzaron a ocurrir en varias partes de Ucrania. Personas soñando con la misma mujer. Espejos estallando sin motivo. Dibujos de raíces en puertas de escuelas. Y un detalle.
Todas las víctimas habían visto el video filtrado de la expedición que circuló por foros oscuros por algunos días antes de ser removido. Especialistas en folclore alertaron: Mokoshka ya no está. Prisionera del bosque. Ella aprendió a usar la tecnología. Está en los videos, en las fotos, en los ojos de quien la ve. Se volvió un código, un símbolo, un pensamiento que contamina. El espejo ahora es la pantalla, el lente de la cámara, y el reflejo somos nosotros. Hay rumores de que un nuevo bosque comenzó a brotar en lugares distantes de Ucrania, donde nadie jamás había escuchado hablar de Mokoshka. Pero misteriosamente los árboles crecen con nudos, semejantes a rostros. Algunos dicen que esos rostros sonríen, otros que gritan, pero todos reconocen en ellos el rasgo de aquella mujer olvidada. Mokoshka venció al tiempo, la muerte, la leyenda. Ella atravesó los espejos y ahora vive entre nosotros, esperando el momento correcto para revelarse por completo. Y tal vez ese momento sea ahora. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya hayas sido tocado. Tal vez hayas sentido ese escalofrío al escuchar su nombre. Mokoshka no necesita que creas, solo necesita que la veas. Y a veces, ella aparece en el reflejo de la pantalla, en el espejo del ascensor, en la ventana del auto. Ella venció al tiempo, la muerte, la lógica, y ahora vive entre nosotros, esparcida en historias, videos, recuerdos, porque todo bosque tiene una bruja, y algunos espejos no muestran lo que está delante, sino lo que te observa por detrás. Entonces, antes de dormir, mira bien al espejo. Y si notas que demora un poco más en reflejar tu rostro, tal vez Mokoshka esté conociéndote.